No existe en el inconsciente colectivo de la humanidad un miedo más grande a ninguna enfermedad. La crónica de José Martín y Martínez es un viaje al abismo de la desesperación humana, donde cada página destila la angustia de una ciudad asediada. Con una prosa cautivadora, el autor no solo documenta los fríos datos de la peste bubónica, sino que también revela el sufrimiento y la lucha de quienes se enfrentan a lo desconocido. Su relato se convierte en un espejo de la fragilidad de la vida, recordándonos que, en medio del caos, la humanidad siempre busca la esperanza. Un relato de peste, la crónica de José Martín y Martínez en Hong Kong, el informe de José Martín y Martínez sobre la peste bubónica en Hong Kong en 1894, se lee como una novela de suspense médico, una mezcla de riguroso análisis científico y relato en primera persona que nos adentra en el corazón de una epidemia devastadora. No es simplemente un tratado académico, es un testimonio visceral, una obra literaria que teje la precisión científica con la intensidad humana de un hombre enfrentado a una pesadilla. Corría el año 1894. En las calles de Hong Kong una sombra se cernía sobre la ciudad. Una enfermedad misteriosa, letal y desconocida para muchos, comenzaba a extenderse. La llamaban la peste negra, y sus síntomas eran tan terroríficos como su nombre. Pero en medio del caos, un hombre, un médico español, decidió adentrarse en el corazón de la epidemia para desentrañar sus secretos. ¿Qué descubrió? ¿Y por qué su informe permaneció en la sombra durante décadas? El presagio y la decisión. La narración comienza con la noticia, recibida de viajeros recién llegados de Hong Kong, de la terrible epidemia que asolaba la ciudad. Este no es un comienzo tranquilo, es un presagio de lo que está por venir. La decisión de Martin de seguir su viaje a Manila, pasando por Hong Kong a pesar del riesgo, es el primer elemento dramático. Podría haber evitado la cuarentena y el peligro personal, pero la imperiosa necesidad científica de observar y documentar la enfermedad, junto a un profundo sentido del deber hacia su país, las Filipinas, lo impulsa a enfrentarse a lo desconocido. Este acto de valentía, casi quijotesco, configura la narrativa, estableciendo el tono para todo el informe. Una aventura arriesgada, impulsada por la ciencia y el patriotismo. Hong Kong, un escenario de muerte. La descripción de Hong Kong bajo el asedio de la peste es escalofriantemente vívida. No es una simple descripción de cifras, es un cuadro evocador, casi macabro, donde la belleza de la ciudad se ve eclipsada por el espectro de la muerte. Los barrios más pobres, habitados mayoritariamente por chinos, se convierten en el epicentro de la enfermedad. El relato de Martin se llena de detalles sensoriales que intensifican la sensación de opresión, la presencia omnipresente de la muerte, la pestilencia que se cierne sobre las calles, la proliferación de ratas muertas en los canales y letrinas. Todo contribuye a crear una atmósfera de terror ineludible. La peste negra no era una enfermedad cualquiera. Los síntomas comenzaban con fiebre alta, vómitos y una postración extrema. Pero lo más aterrador eran los bubones, inflamaciones dolorosas en los ganglios linfáticos que aparecían en las ingles, axilas y cuello. Los médicos ingleses la llamaban Black Plague y no sabían cómo detenerla. El doctor Martín, sin embargo, notó algo peculiar. La enfermedad parecía estar ligada a las ratas y a las condiciones insalubres de los barrios chinos. En los mercados de Hong Kong, las ratas muertas se acumulaban en los canales y letrinas. El doctor Martín sospechó que estos animales, consumidos por los más pobres, podrían ser los portadores de la enfermedad. Pero, ¿cómo se propagaba? ¿Era el aire, el agua o algo más siniestro que aún no podían ver bajo el microscopio? El doctor Martín trabajó incansablemente junto a médicos ingleses, estudiando a más de 600 pacientes y examinando decenas de cadáveres.
Lo que encontraron en la sangre de los infectados era desconcertante: glóbulos rojos deformados, hemoglobina oscura y una leucocitemia alarmante. Pero el microbio causante de la enfermedad seguía siendo un misterio. ¿Qué fuerza invisible estaba matando a miles de personas en cuestión de horas? El informe del Dr. Martín, escrito apresuradamente en medio de la epidemia, es un testimonio único de la lucha contra la peste negra. Pero, ¿por qué su trabajo no tuvo el reconocimiento que merecía? ¿Fue acaso el miedo a lo desconocido o la falta de recursos en una colonia británica lejana? Lo cierto es que su relato quedó oculto en los archivos, esperando ser descubierto. El informe de José Martín Martínez sobre la peste bubónica en Hong Kong, escrito en 1894, nos proporciona una visión detallada y excepcionalmente vívida de la enfermedad. Más allá de los datos estadísticos y las consideraciones de salud pública, su descripción clínica se distingue por su precisión, su riqueza en detalles sensoriales y su tono casi narrativo, que trasciende la mera objetividad científica para adentrarse en el drama humano de la epidemia. Las fases de la enfermedad, un viaje al infierno. Martin no describe la peste como una entidad monolítica, sino como un proceso que evoluciona a través de distintas fases, cada una con sus propias características y severidad. Este enfoque dinámico y progresivo intensifica la sensación de urgencia y peligro inminente. Fase premonitoria. La calma. Antes de la tormenta, la enfermedad no irrumpe con un golpe fulminante. Se inicia con un periodo de incubación que Martin describe como una fase premonitoria, un intervalo de aparente calma antes de la tormenta. Durante este tiempo, el paciente experimenta síntomas inespecíficos: un malestar vago, una sensación general de debilidad, un ligero decaimiento, pérdida del apetito. Estos signos incipientes, que podrían confundirse con otras dolencias, son esenciales para comprender la naturaleza insidiosa de la peste. Son la calma antes de la tormenta, la engañosa tranquilidad que precede a una devastación implacable. La duración de esta fase, según Martin, oscila entre 4 y 8 días, estableciendo un margen de incertidumbre que aumenta la sensación de precariedad. La fase aguda, el despliegue de la pesadilla. Superado el periodo de incubación, la peste se desata con toda su virulencia. Esta fase aguda es descrita con un detalle escalofriante. La fiebre alta, que a veces llega a los 41 grados Celsius, es el síntoma cardinal, marcando un cambio drástico en el estado del paciente. La postración es extrema. El cuerpo del enfermo es incapaz de soportar el más mínimo esfuerzo. La descripción gráfica de los bubones es particularmente inquietante. Estos ganglios linfáticos inflamados, duros y dolorosos, aparecen con preferencia en las ingles, las axilas y la región parotidia. Martin observa que en los niños pequeños la inflamación afecta con mayor frecuencia las glándulas parótidas, mientras que en las mujeres se localiza con mayor frecuencia en las axilas. En los hombres se concentran predominantemente en las ingles. Esta variación según la edad y el sexo añade una capa de complejidad a la descripción, enriqueciéndola con matices clínicos. El deterioro físico, una destrucción sistémica. La descripción del deterioro físico va más allá de la fiebre y los bubones. Martin observa vómitos persistentes en la gran mayoría de los casos y diarreas en una menor proporción. La piel presenta cambios significativos, livideces, una coloración amarillenta subictérica, especialmente notable en la cara, y la presencia de petequias, pequeñas manchas hemorrágicas. La lengua, reseca y cubierta de una capa saburrosa de color achocolatado, es otro signo descrito detalladamente. Incluso la orina se ve afectada, presentándose oscura y con una cantidad anormalmente alta de albúmina y glóbulos sanguíneos desintegrados. Cada detalle sensorial potencia la imagen de destrucción que el cuerpo del paciente sufre. Es una devastación que va más allá del aspecto físico, extendiéndose a la función de los órganos vitales. Las formas clínicas, un espectro de severidad. Martin
con su perspectiva clínica aguda, reconoce que la peste no se manifiesta de manera uniforme. Identifica 3 formas principales, enfatizando las diferencias en la evolución y la gravedad. Forma atáxica. Esta forma se caracteriza por un gran malestar, agitación, cefalea intensa, subdelirio y convulsiones, fiebre alta y pulso irregular. Las petequias y las manchas lívidas aparecen tardíamente. La muerte suele sobrevenir por una especie de encefalitis aguda, forma adinámica. Esta es una forma grave marcada por una extrema postración, estupor profundo y una disminución de la sensibilidad. La fiebre es menos intensa que en la forma atáxica. El pulso es lento e irregular, y las deposiciones son frecuentes y fétidas. La muerte se produce gradualmente, pasando por un estado de coma profundo, forma fulminante. Esta es la forma más grave y la más rara, con una mortalidad prácticamente del 100%. La enfermedad se presenta con una intensidad excepcional, con fiebre alta, delirio, convulsiones y equimosis diseminadas. La muerte puede sobrevenir en cuestión de horas. Conclusión. La descripción de Martin de la peste bubónica es notable no solo por su precisión clínica, sino también por la riqueza de detalles sensoriales y la intensidad emocional que la acompaña. Transmite la sensación de urgencia y el terror inherentes a la enfermedad, sin renunciar a un enfoque científico riguroso y a un análisis preciso de los diferentes aspectos de la patología. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a La Vara de Asclepio para más relatos fascinantes de la historia de la medicina. ¿Qué otros misterios médicos crees que quedan por resolver? Déjanos tu opinión en los comentarios.